Bueno, en los equilibrios que hemos considerado hasta ahora han participado ácidos y bases. Además, han sido homogéneos, esto es, todas las especies han estado en la misma fase. En lo que vamos a ver ahora, los equilibrios que vamos a ver ahora están relacionados con la disolución o precipitación de compuestos iónicos. Estas reacciones son heterogéneas. La disolución y la precipitación de compuestos son fenómenos que ocurren tanto dentro de nosotros como a nuestro alrededor. Por ejemplo, el esmalte dental se disuelve en soluciones ácidas y esto origina caries dentales. La precipitación de ciertas sales en los riñones produce cálculos renales. Las aguas terrestres contienen sales que se han disuelto al correr por la superficie y atravesar el suelo. A la precipitación de carbonato de calcio de las aguas subterráneas se debe la formación de estalactitas y estalagmitas en el interior de cavernas de piedra caliza. Lo que vamos a considerar en estos equilibrios, que se denominan equilibrios de solubilidad, son útiles, o sea, en esta parte vamos a poder considerar o a poder hacer predicciones acerca de la cantidad que se disolverá de un compuesto determinado y además poder analizar qué factores influyen en la solubilidad. Bueno, vamos a recordar algunos conceptos que vieron el año pasado. Por un lado, ¿qué es una disolución saturada? Una disolución saturada es aquella que no admite que se disuelva más cantidad de soluto, en este caso estamos hablando de una sal, en la solución. Cuando ocurre esto, se establece un equilibrio entre el soluto puro, que es la sal, el sólido, y la disolución saturada formada por los iones de la sal. Es decir, una disolución se dice saturada cuando los iones disueltos de esta sal o de este soluto están en contacto con soluto no disuelto. Para expresar la solubilidad de una sal, que no es más que la concentración de la sal en una disolución saturada, vamos a usar lo que se denomina solubilidad. La solubilidad de una sustancia es la cantidad que se disuelve para formar una solución saturada. La solubilidad puede expresarse en gramos de soluto por litro de disolución o también en forma de solubilidad molar, esto es, el número de moles de soluto que se disuelven al formar un litro de disolución. Aquí tenemos un ejemplo de un recipiente con soluto puro, sólido, sin disolver, en equilibrio con los iones del mismo disueltos en la solución saturada que se encuentra por encima. Esta disolución saturada, la concentración de los iones en esta disolución es lo que se conoce como solubilidad de la sal. Bueno, vamos a hacer una diferenciación entre sales solubles, que son las de alta solubilidad, y sales insolubles o poco solubles, que son las de baja solubilidad en un disolvente dado. Bueno, dijimos que una solución saturada es aquella en la que se establece un equilibrio entre el soluto sólido y sus iones disueltos en esa solución saturada.
Es decir, aquí podemos ver varios ejemplos en donde el soluto sólido, por ejemplo aquí el cloruro de plata, establece un equilibrio entre el sólido no disuelto y los iones hidratados, aquí con este AC estamos indicando acuosos hidratados, en la disolución. Como todo equilibrio, la medida en que esta reacción de disolución se lleva a cabo corresponde a la magnitud de su constante de equilibrio. Puesto que esta ecuación de equilibrio describe la disolución de un sólido, la constante de equilibrio indica cuán soluble es el sólido en agua y recibe el nombre de constante del producto de solubilidad, que lo vamos a indicar como Kps. La expresión de la constante de equilibrio de este proceso se representa siguiendo las mismas reglas que aplicamos a cualquier expresión de constante de equilibrio. Es decir, los términos de concentración de los productos se multiplican unos por otros, cada uno elevado a la potencia de su coeficiente estequiométrico en la ecuación química balanceada, y este producto de las concentraciones de los productos se divide por las concentraciones de los reactivos multiplicados unos por otros, cada uno elevado a la potencia de su coeficiente estequiométrico. Sin embargo, como dijimos cuando vieron equilibrio químico, los sólidos, líquidos y disolventes no aparecen en las expresiones de constantes de equilibrio en equilibrios heterogéneos. Por lo que el producto de solubilidad es igual al producto de la concentración de los iones participantes en el equilibrio, cada uno elevado a la potencia de su coeficiente en la ecuación de equilibrio. Veamos, por ejemplo, para la disolución del cloruro de plata, Kps será el producto de la concentración de catión plata por el anión cloruro, dado que los coeficientes estequiométricos de la ecuación de equilibrio son iguales a la unidad, aquí queda solo esta expresión. En este caso, para el ioduro plumboso, Kps será la concentración el producto de las concentraciones de los cationes plumbosos elevado a la 1 por la concentración del anión ioduro en solución elevado al cuadrado. Para el sulfato de plata, Kps será igual al producto de la concentración de plata al cuadrado por el anión sulfato, por la concentración del anión sulfato. Y aquí tenemos un fosfato de magnesio que al disolverse nos da 3 moles de catión magnesio, por eso su concentración va elevada al cubo, por la concentración del anión fosfato elevado al cuadrado. Los valores numéricos de los Kps se encuentran tabulados en los apéndices de los libros. Generalmente están tabulados a una temperatura determinada, porque como sabemos, las constantes de equilibrio dependen de la temperatura. Por otro lado, esta expresión de la constante de equilibrio incluye o considera concentraciones de equilibrio, pero cuando estamos en condiciones de no equilibrio, se utiliza lo que hemos denominado oportunamente producto iónico Q o también cociente de la reacción, y nos va a permitir establecer el sentido en que una reacción debe avanzar para alcanzar el equilibrio. Si nosotros para un instante determinado buscamos este producto iónico o cociente de la reacción, por ejemplo, que tendrá la misma forma que la constante de equilibrio, pero en este caso, para un instante inicial, este cerito subíndice indica concentraciones iniciales, tienen
la misma forma, sin embargo, Q no tiene concentraciones de equilibrio a diferencia de KPS. En este caso tiene concentraciones iniciales. Entonces, las relaciones posibles entre Q y KPS se resumen en este esquema. Las sales poco solubles se pueden presentar, en las sales poco solubles se pueden presentar algunas de estas tres situaciones. Si Q es menor que KPS, se trata de una disolución insaturada. Si por otro lado, entonces, en este caso, entonces, el sólido no se disuelve, es decir, en este caso la disolución está insaturada, no habrá precipitación. Si Q es igual a KPS, existe equilibrio, es decir, estamos en presencia de una solución saturada. Mientras que si Q es mayor que KPS, estaremos en presencia de una disolución sobresaturada y hay precipitación hasta que Q se hace igual a KPS. Bueno, vamos a ver entonces ahora que la solubilidad de ciertas sustancias se puede ver afectada en cierta medida por el pH de la disolución. Consideremos, por ejemplo, el hidróxido ferroso, cuyo equilibrio de solubilidad está representado mediante esta ecuación. Entonces, cuando se disuelve un mol de hidróxido ferroso, se obtiene un mol de catión ferroso y 2 moles de aniones hidróxido. Entonces, si se solubilizan S moles por litro de hidróxido ferroso, se obtendrán S moles por litro de catión ferroso y el doble, 2S moles por litro de anión hidróxido. Buscando en las tablas, KPS para este equilibrio es 1,6 por 10 a la menos 14. Si nosotros quisiéramos hallar cuál es la solubilidad molar del hidróxido ferroso, podemos expresar a KPS, como vimos, por el producto de las concentraciones de catión ferroso por la concentración de anión hidróxido al cuadrado, es decir, S por 2S al cuadrado. Esto da 4S cubo. De aquí, entonces, de esta expresión podemos despejar S, ¿sí?, que es 1,6 por 10 a la menos 5. Esta es la solubilidad del hidróxido ferroso que coincide con la concentración en la solución saturada de los cationes hierro más 2. La concentración de anión hidróxido en la disolución será el doble, es decir, 2S, 2 por 1,6 por 10 a la menos 5 igual 3,2 por 10 a la menos 5 mol sobre litro. Con lo cual podemos calcular pOH y pH de la solución saturada. Entonces, si nosotros estamos en un medio que tenga un pH menor que 9,5, es decir, si nosotros reducimos esta concentración de aniones hidróxido acidificando la disolución, este equilibrio se va a desplazar hacia la derecha. Por lo tanto, la concentración de hierro más 2 tendría que aumentar para mantener la condición de equilibrio y la muestra de hidróxido ferroso se disolverá totalmente si se agrega suficiente ácido. En el caso de que nosotros aumentemos, o sea, estemos agregando una base, aumentemos esta concentración, es decir, aumentamos el pH de la solución,
este equilibrio se desplazará hacia la izquierda, con lo cual la solubilidad del hidróxido ferroso disminuirá. Bueno, esto sería todo.